Hoy día vamos a ver el tema de liquidez, ¿ya? Liquidez. Cuando nosotros hablamos o cuando ustedes escuchen el tema o hablar de liquidez en el mercado de Forex, asocien liquidez con dinero, ¿ya? Cuando el mercado va haciendo los movimientos, el mercado va dejando, eh, uno, que son ineficiencias, y lo segundo es liquidez, ¿ya? Mucha gente le llama a lo que es ineficiencia, le llama liquidez. No quiero mucho entrar, confundirlos con eso, pero mucha gente habla de liquidez pero hay una diferencia entre lo que es liquidez y lo que es ineficiencia, ¿ya? Pero básicamente yo quiero comentarles esto. Cuando el algoritmo está diseñado para volver eficiente el precio, ¿ya? Por naturaleza el mercado es ineficiente. ¿Qué quiere decir ineficiente? Imagínense que ustedes necesitan pintar y el precio, o imagínense que ustedes tienen una brocha o un rodillo y están pintando, tienen que pintar todo esto de acá, ¿ya? Y ustedes están pintando y esta es la forma digamos, la forma correcta en cómo se debería pintar, haciendo un movimiento hacia arriba, luego volviendo casi hasta el punto donde empezaron y así. Esto se llama eficiencia en el mercado. Pero en algunas ocasiones van a ver que el precio agarra y se dispara y hace esto de acá. Entonces, cuando el precio hace este movimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer luego? Obviamente está dejando todo este espacio vacío. Entonces, nuevamente tiene que volver porque ha dejado todo este espacio vacío y es como que tiene que volver porque está vacío y tiene que pintarlo, ¿ya? Estoy haciendo eso para que ustedes más o menos entiendan por dónde es por dónde es el concepto de liquidez, ¿ya? Ahora, el mercado generalmente eh, va a estar haciendo este tipo de movimientos, ¿ya? Entonces, al hacer un movimiento brusco, lo que hemos visto el día de ayer, cuando hace un movimiento muy fuerte, el precio nos deja vacíos, fair value gaps, imbalances. Entonces, estos vacíos, luego el precio tiene que volver a esa zona. Y al volver a la zona, el precio está volviendo eficiente el precio, ¿ya? Imagínense que, por ejemplo, ustedes el algoritmo, esto está diseñado para esto, para hacer, número uno, que la gente pierda y segundo, también busca que el que está ganando busca sacarlo del mercado, o sea, busca hacer que realmente que la gente pierda. Entonces, cuando el precio va subiendo y hace un movimiento fuerte, ¿ya? Hay gente que al ver este movimiento fuerte dice, no, esto ya está subiendo, entonces me estoy perdiendo de ganar. Y hay muchas personas que empiezan a entrar en compra, ¿ya? Empiezan a entrar en compra. Y también hay gente que entró en compra acá, aquí abajo. Entró en compra, todo esto entró en compra. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Empieza luego a caer, ¿ya? Y hay gente que al ver este movimiento empieza a entrar también en ventas, empiezan a vender. A los que entraron aquí en compras empieza a sacar, ya, porque hay gente que cuando ve su saldo negativo ya empieza a tener todo tipo de sentimientos, ya, y obviamente los tiene en pérdida. A todas estas personas que entraron aquí en compra, cuando el precio baja, las tiene en pérdida. Y al que entró acá, hay gente que entró acá, que entró aquí abajo, eh, mueve su stop, de repente dice, bueno, está empezando a caer, voy a poner mi stop acá y busca sacar toda esta gente. Por eso que a veces tenemos movimientos que llegan casi al inicio del movimiento, porque busca sacar a estas personas que de repente ya estaban ganando, busca sacarlas del mercado. Eso es lo que hace el algoritmo. Entonces, una vez cae, hay gente que acá entró en ventas e inmediatamente esto vuelve a subir y ya
a todos estos participantes los sacó, los eliminó y ahora también a ellos ya los tiene en pérdida porque empieza esto a subir. Y el ciclo se repite. La gente al ver este movimiento alcista dice voy a entrar en compra y el precio nuevamente empieza a caer y va haciendo, se va repitiendo el ciclo. ¿Ya? Entonces yo le estoy mostrando a lo que ustedes se van a enfrentar en el mercado cuando ustedes estén haciendo esto. Tienen que aprender a leer cómo se va moviendo. Entonces, el precio, estos espacios, cuando hace estos movimientos bruscos, deja espacios, deja vacíos, y esto es lo que se llama ineficiencias, porque va a llenar esas ineficiencias. Va a ser eficiente el precio. ¿Ok? Y la liquidez se encuentra arriba, aquí arriba, acá arriba hay liquidez. Entonces, una vez ya el precio llega cerrando esta ineficiencia, el precio nuevamente va por la liquidez que hay acá arriba, ¿ya? Ahora, cuando vamos a la estructura del mercado, ¿ya? Cuando nosotros hemos empezado a ver el tema de rangos y teníamos esto, un inicio de un rango, ¿se acuerdan que hemos visto que inicia el rango y luego me va haciendo fractales? Y me va respetando y va respetando y va respetando hasta que llegue el punto en que, en que se cierra el rango. Yo tengo un inicio y un final de rango y aquí tengo la toma de liquidez, todo lo que hemos visto, el rompimiento de la estructura, y acá también tengo un eh, choch, cambio de estructura. Entonces, cuando el precio cierra el rango, yo al principio les dije, eh, podemos poner un Fibonacci y por debajo del 50 nos vamos a encontrar con las mejores zonas para volver a entrar en compra, porque el mercado va a empezar a hacer este tipo de movimientos. Cuando empieza a bajar, ya, cuando empieza a bajar, el, el algoritmo o el precio, el mercado va a ir por la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Todos estos puntos que nosotros hemos visto, que son los inicios de estos fractales, todos estos puntos se van a volver liquidez. Nosotros lo vamos a marcar con una X. Todos estos puntos se van a volver liquidez para el mercado. El mercado va a ir por estos puntos de acá. ¿Por qué? Porque sabe que acá hay gente que ha entrado en compra. Entonces el mercado va por esa gente, va por estas órdenes y empieza a caer y empieza a sacar y empieza, estos puntos son los que empieza a atacar. Y generalmente, ¿hasta dónde llega? Hasta donde empezó el movimiento, que aquí, como les dije, tenemos un bloque de órdenes. Y llega ahí ese punto después de haber sacado toda esta liquidez del mercado, toda esta liquidez. Una vez que saca la liquidez, empieza el movimiento hacia el alza. Y adivinen que estos puntos también se vuelven liquidez. Entonces, el precio ahora va a ir por esa liquidez, va primero por esta liquidez que tiene acá. Obviamente, ocurre que cuando llega a este punto de liquidez, una vez lo supera, tiene un retroceso, luego continúa la subida, llega al segundo punto de liquidez, puede ser que igual tenga una caída, y luego sube al tercer punto de liquidez y finalmente va a tomar la liquidez que se encuentra acá arriba, que es el punto donde tenía que llegar. Ahí, una vez toma la liquidez de acá arriba, el precio puede seguir subiendo o cerrar el rango y venir a hacer un rebalanceo de todo esto. Y así es que el precio se va moviendo. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes aprendan ahora a identificar la liquidez. Cuando nosotros tenemos también acá, eh, por ejemplo, aquí tengo un inicio y un final de rango. Generalmente este punto donde es el original, este es el origen del movimiento,
dentro de lo, cuando nosotros tenemos un rango, vamos a tener dos puntos importantes. Número uno, el original, así le llaman, acá le vamos a poner, algunos le llaman POI, original. eh, Básicamente es el primer bloque de órdenes donde se inició todo el rango. Básicamente es esto de acá. ¿Ya? Y algunas veces tenemos otro bloque que es el decisional. Y ahorita les voy a enseñar a que ustedes identifiquen ese, el decisional o también le llaman flip algunos. Recibe varios nombres, la verdad que hay gente que le cambia el nombre y como ya eh, no es lo mismo. Ustedes van a encontrar que es el flip, el decisional, eh, pero generalmente hay dos puntos que yo tengo que identificar donde el precio puede reaccionar. O sea, cuando el precio empieza a caer, a bajar, a tomar la liquidez, estos dos puntos son los más importantes donde yo tengo que tener identificado, porque ahí es posible que el precio, pues, una vez llegue, comience el movimiento hacia el alza. ¿Ok? Entonces, esos son los dos puntos, el original y el decisional. Ahora bien, lo más importante de esto es que el precio, antes de llegar al decisional o antes de llegar al original, va creando liquidez. ¿Qué quiere decir crear liquidez? Que empieza el algoritmo, el precio, empieza a hacer movimientos como este, que empieza a moverse lateral y te va moviendo así. Por ejemplo, esto que ven acá es un tipo de liquidez, que hay mucha gente que le llama esto que es como un canal bajista. O sea, en el chartismo esto recibe varios nombres. Esto es como un canal bajista. Cuando veo esto, por ejemplo, yo digo, todo esto es liquidez. Una vez el precio llega, me hace el cambio de estructura, sí o sí el precio luego va por toda esta liquidez. Empieza a subir y come toda esa liquidez. ¿Ya? Luego, ¿qué más es liquidez? Que usted lo va a identificar. Uno es esto, ¿ya? Otro, otro tipo de liquidez también ocurre así. Cuando el precio cae, luego tengo un retroceso, luego vuelve a caer y cae casi a la misma zona y el precio empieza a hacerme esto. Cuando yo tengo dos mínimos o dos máximos relativamente iguales, esto es liquidez. Yo lo tengo que poner esto como liquidez. Entonces, esta liquidez, ustedes tienen que identificarla y tienen que encontrarla justamente antes de llegar a un punto o a una zona de valor. Aquí yo tengo, si se fijan acá arriba, por ejemplo, yo tengo número uno, vallas, segundo, tengo identificar la zona de valor. O sea, cuando yo empiezo a operar, yo tengo que encontrar estas zonas donde el precio considero que va a llegar. Ahí, esa es la zona donde yo voy a actuar. Pero lo más importante es también la liquidez, que haya liquidez antes de esto, ¿ya? Si, si no hay liquidez, muchas veces esta zona no la va a respetar. El precio va por eso y se mete, digamos, directamente al POI. O incluso si no tengo una creación de liquidez antes del POI, antes del original, el precio se va y se la come. Es muy importante la liquidez, ¿ya? Antes del decisional, antes del flip. Ahora, eh, yo les voy a mostrar, por ejemplo, en el mercado, vamos a ver cuál es la liquidez que tanto les estoy hablando. Miren, todo esto de acá, por ejemplo, cuando el precio, estas mechas, esto es liquidez. Esto es liquidez. Cuando ustedes vean una mecha, es una liquidez. ¿Ya? Todo esto de acá que ustedes ven, toda esta zona es liquidez. El precio saca, miren cómo va por encima de toda esta zona sacando la liquidez
y luego me hace un rompimiento y se va a tomar la liquidez que hay acá abajo. ¿Ya? Miren esto de acá, por ejemplo, estas mechas, estas tres mechas que ustedes ven, esto es liquidez. Cuando el precio llega acá y empieza a ser, porque tengo el fractal, digamos, tengo, esto es el fractal hasta acá. Una vez que yo identifico que el precio cae y empieza a hacer un retroceso, eh, yo podría poner la mitad y decir ya, por encima, por acá arriba voy a vender. Pero también yo puedo ubicarme, digo, mira, esto es liquidez, esto es liquidez, esto es liquidez. Entonces, si el precio sube por encima de eso, yo voy a vender por encima de eso. O sea, una vez que tome la liquidez, recién me pongo a vender. ¿Ya? Eso es lo que me avisa. Vamos a ver en este caso, pues el precio que hizo. Con este movimiento que ustedes ven, barrió toda esta liquidez. Toda esta es liquidez, 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 liquidez. Y obviamente se va por la liquidez de aquí abajo. ¿Ya? Miren acá. Aquí tengo un movimiento fuerte, enérgico, pero yo podría decir, este es un bloque de órdenes. ¿Ya? Y yo podría esperar que el precio en esta zona tenga una reacción y digo, ya, yo en esta zona voy a vender. ¿Ya? ¿Por qué es probable que el precio llegando acá, hay una probabilidad muy alta de que el precio continúe subiendo? ¿Por qué? Simplemente porque desde este punto de acá hasta acá no ha habido una creación de liquidez. Si el precio hiciera esto, o sea, si el precio empezara a hacer esto de acá, llega ahí y empieza a caer y empieza a hacer esto, entonces toda esta estructura, todo este caos que tengo dentro de este fractal, ya, todo este es el fractal. Entonces, si me crea liquidez aquí adentro, entonces me está validando esta zona para vender, ¿ya? Al contrario, si el precio llega a la zona, es más probable que el precio siga subiendo. ¿Y por qué razón? Porque, miren, por encima de esto tengo esto de acá, que es liquidez. Tengo esta zona de acá, aquí tengo un gap, entonces yo me voy dando cuenta de que, por ejemplo, el precio me ha ido dejando liquidez, una liquidez muy fuerte. Entonces el precio una vez me haga el cambio de estructura, porque si el precio rompe esto de acá, ¿qué estaría pasando si el precio rompe? O sea, ya este movimiento bajista ya me completó y está iniciando un rango alcista. Ahora se va a ir por toda la liquidez que me dejó acá, por todo esto, esto. ¿Por qué? Porque el precio estaría haciendo miren, toma de liquidez aquí abajo, se fue por encima y me estaría haciendo un cambio estructural acá, aquí arriba. Me refiero a que el precio llegue a hacer esto. Una vez que hace eso, digamos que hace esto, ¿ya? ¿Qué podría decir yo? El precio ya me ha hecho un cambio en la estructura, ahora soy alcista, ahora tengo un inicio de rango y yo estaría esperando al precio para buscar eh, compras, ¿ya? Ahora, vamos a suponer que se da esta situación, que el precio me hace un choch, me hace aquí un cambio y empieza a caer. Y yo tengo un rango y yo tengo esto de acá. Ese sería mi fractal o el rango que yo voy a operar. Según lo que estamos viendo, ¿ustedes ven por aquí algún punto de liquidez? ¿Qué dicen ustedes? Ahí esta zona de abajo, sí. ¿Esto ustedes consideran liquidez? Más abajo. ¿Esto de acá? Sí, en esa zona de ahí. Miren.
yo les hago una pregunta. Si se da esta situación que estamos hablando, tengo un movimiento desde acá hasta acá, ¿correcto? ¿Cuál sería el bloque de órdenes? ¿Acá hay algún bloque de órdenes? A ver, traten de identificar dónde estaría el bloque de órdenes, según lo que hemos hablado. Ok, Según ya yo, es es el último movimiento bajista del alcista. correcto, está muy bien, ya. Y tengo, también tengo este de acá, ¿sí o no? Que sería como Sí, decir también. el original, el origen. El original. Ajá. Y este podría ser un decisional porque también Des- eh, tengo es un bloque de órdenes que me ha roto una estructura, digamos. Pero, Ahora quiero, ¿puedo preguntar algo? Y perdón que lo sí, interrumpa. sí, sí. No lo convierte más fuerte ese decisional por esta zona de aquí, la congruencia que tiene con este punto y este punto. Ahora Pregunta. a eso Ah, voy, ok, ya. Perdón, perdón, a perdón. eso voy. Miren, cuando ustedes vean, por ejemplo, este movimiento bajista, ya, ¿qué lo hace fuerte? Número uno, que esté apoyado en un bloque de órdenes o en una mecha a la izquierda. O sea, por ejemplo, desde que comenzó esto de acá, esta mechita que ustedes ven aquí, yo voy a agarrar y voy a decir, a ver, ¿por qué el precio aquí en esta zona hizo este movimiento? Entonces, si yo agarro y digo, ¿qué está pasando aquí en esta zona? Estoy marcando esta zona verde, miren, donde el precio tuvo una mechita y sacó, inmediatamente me voy a la izquierda para ver qué hay aquí. En 4 horas no estoy viendo nada, o sea, estoy viendo una mecha. A ver, me voy a ir a 15 minutos. Y miren aquí, esta zona, quiero ver por qué el precio acá me ha rebotado. Y me voy nuevamente a la izquierda. Sinceramente, esto que yo estoy viendo acá, eh, no encuentro algo, verdaderamente algo importante para que el precio en esta zona haya rebotado. Entonces, para mí, esto se vuelve liquidez. Para mí se vuelve liquidez. ¿Y a qué le daría más peso al, al último movimiento bajista antes del movimiento alcista? O sea, para mí, ¿cuál sería el bloque de órdenes aquí que yo considero que el precio va a respetar? Este de acá. Ahí yo considero que el precio de órdenes puede estar llegando. Esto lo consideraría como liquidez, esta mecha. Igual esta mechita que ustedes ven acá, esta mecha para mí es liquidez. Todo lo que sean mechas, ustedes tienen que ver, es potencial liquidez. Estas mechas, todas las mechas. Ahora bien, aquí ocurre algo interesante, ¿ya? Eh, Aquí tengo un movimiento, miren, esta velita de acá es una velita que va por debajo, nos saca la liquidez de aquí, de esta anterior, ¿ok? Ya. Si bien no me ha roto la estructura, ya, acá en una temporalidad menor, seguramente este es un bloque de órdenes. Me voy a ir a 15 minutos nuevamente y voy a llegar a este punto. Aquí está, aquí lo tenemos. Miren, aquí lo tenemos. El precio que hizo acá. Este último movimiento, miren, el precio cayó, sacó liquidez de este mínimo. ¿Y dónde está el rompimiento? ¿Dónde está el cambio estructural aquí? Acá, ¿correcto? Ahí está el choch. Hizo el cambio estructural. ¿Qué luego, qué hizo el precio? Empezó a hacer fractales
alcistas, miren cómo va el fractal alcista, y aquí tengo un, podríamos decir aquí un, ¿qué se llama esto? Choch, ¿sí? Pero ¿qué para mí es eso? Es un cierre eh, en este rango, ¿ya? Ahí. En realidad aquí estaría el cierre de rango, en este máximo. Ok, ahora, si ya tengo este rango de aquí hasta acá, miren cómo el precio cuando empieza a caer me va sacando liquidez. Primero de esto de acá, luego de esto de acá. Y aquí que tengo, miren, por ejemplo, tengo mínimos o relativamente iguales, mínimos relativamente iguales, como que están todos al mismo punto. Aquí tengo dos velitas que son mínimos relativamente iguales, liquidez, ¿ya? ¿Y cuál es el bloque de órdenes? Este es el bloque de órdenes. Toda esta última vela roja es el bloque de órdenes. Yo lo voy a llevar esto hacia la derecha. Miren cómo el precio llega ahí e inmediatamente acá me hace nuevamente un cambio de estructura. Miren, me hace una toma de liquidez y me hace un rompimiento de la estructura. ¿Ok? Ahora, hasta ahí me siguen, ¿correcto? Me voy a ir a una temporalidad de una hora. Aquí lo van a ver mejor. Miren cómo está. Aquí tengo, por ejemplo, esta velita verde. Si bien todo esto es el bloque de órdenes, este movimiento bajista, miren cuando el precio empezó a subir con fuerza, me hizo el choch y me dejó un gap ahí, un FBG. Luego el precio va por el gap, me deja liquidez. Ah, y esto es súper, súper, súper importante. Cuando el precio viene, hace este movimiento, llena el gap, ¿ya? Luego me hace un rompimiento de la estructura aquí, un boss, ¿ok? ¿Ya? Eh, Luego el precio, si se dan cuenta, viene por debajo de esto de acá. ¿Por qué? Porque esta mecha, si se van a la izquierda, está llegando a una vela que no tiene ningún sentido, por eso se vuelve liquidez. Ahora, cuando el precio cae, toma la liquidez de aquí atrás, pero esta mecha está llegando al bloque de órdenes que inició todo, ¿correcto? Está llegando al bloque de órdenes, miren, ahí se los estoy mostrando, está llegando al bloque de órdenes. ¿Qué es lo que pasa aquí? La liquidez que estaba acá, que estaba en el original, cuando hace este movimiento, es como que la liquidez se la pasa a acá ahora, ¿ya? Entonces la liquidez ahora está aquí, ya no está acá, o sea, ya esto ha sido eficiente, ahora la liquidez está acá, ¿ya? ¿Cuál es el bloque de órdenes aquí? Podríamos ver que el último movimiento bajista, podemos considerar que este es el último movimiento bajista. ¿Por qué este es el último? Porque aquí tengo un pequeño retroceso. Tal vez en 15 minutos lo van a identificar mejor. ¿Cuál sería el último movimiento bajista? Este de acá, ¿correcto? Ahí podemos tomar desde este cuerpo de esta vela alcista. Todo este es el movimiento bajista, ¿ya? Ahora, fíjense bien. eh, Cuando el precio, por ejemplo, aquí sale, miren cómo toma liquidez y miren estas tres velas, me deja un gap. Eso es lo que hemos venido hablando, ¿no? Tengo un gap aquí, que luego el precio llena, miren cómo el precio luego cae, llena el gap, ¿ya? Pero estas mechitas, ¿dónde están llegando? O sea, ¿dónde están llegando? Están llegando al, vamos a decir así, al bloque de órdenes. Creo que ni siquiera lo toca. ¿Se dan cuenta? Bueno, podríamos tomar como esas últimas dos velas, el bloque de órdenes,
y se dan cuenta que llega al bloque, o sea, me cierra el gap, llega al bloque, entonces, ¿qué quiere decir? Que la liquidez está pasando desde donde estaba, ahora está pasando acá y ahora la está pasando acá. O sea, eso se llama order flow. Cuando la liquidez, cuando tengo un bloque, el precio llega acá, la toma la liquidez, luego me hace el rompimiento y luego aquí está la liquidez. Y luego viene por esa liquidez y luego se rompe. Y luego, ¿qué pasa? Cae, ya no llega a tomar esta liquidez y de aquí se empieza a hacer esto. Entonces, cuando ustedes vean esta situación, ustedes dicen, bueno, la liquidez estaba acá, después pasó acá, y de acá el precio ya no volvió por esta liquidez y empezó a hacer un movimiento enorme. ¿Y saben qué pasa? Cuando el precio empieza a caer, va a ir cayendo, 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 y esta zona la va a volver a tomar y de nuevo se va a ir para arriba. Ya, esto que les estoy mostrando se llama order flow. Y tenemos que nosotros seguir el order flow para tener idea de hasta a dónde va a estar llegando el precio cuando haya una corrección. Entonces, para mí, esta zona, aquí se encuentra la liquidez, en esta zona de acá. ¿Ya? Podríamos tomar, eh, vamos a ver un poquito, a ver, en temporalidad de 30 minutos. Aquí tenemos que ver todo. Nuevamente, el precio sale, me toma la liquidez. Ahora, acá está la liquidez, ¿sí? Está la liquidez acá. Y yo podría considerar que, bueno, de que la liquidez la tengo acá, dentro de este cuadro verde. Entonces, cuando el precio, miren, sale de acá, ya no vuelve acá por la liquidez. Y el precio sigue. Esta mecha, miren, cuando el precio viene y rompe, ya, si es que llega a hacer este rompimiento acá arriba, el rango que empezó acá, ahora la liquidez está aquí. Esto que parece un decisional, que lo hemos marcado como un decisional, no tiene liquidez encadenada a ella. Si esta mecha, qué sé yo, si esta mecha hubiera sido algo así, por decir, si esto hubiera caído y llegado ahí y luego hubiera subido, sí yo podría pensar tal vez en esta zona está la liquidez, pero como no hizo eso, aquí esto es incierto. Para mí lo tomaría como liquidez y tomaría esta zona como el lugar donde yo voy a hacer la operativa, ¿ya? Eso es liquidez. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir viendo. Ok, miren. eh, Les voy a mostrar, por ejemplo, la verdad que este mes de esta zona, el mes de enero, ha sido pura creación de liquidez. Todo esto que ustedes ven es creación de liquidez. Miren, cuando el precio empieza a subir, por ejemplo, todas estas mechitas que parecieran una tendencia alcista, todas estas mechas es liquidez, por eso el precio viene con fuerza a barrer todo eso. Aquí tengo liquidez, aquí tengo liquidez y el precio va por eso. Miren acá, voy a borrar todo esto y les voy a hacer vamos a ver esto, un ejemplo. Estoy en temporalidad de 4 horas, estoy en una temporalidad de 4 horas. Aquí tengo un rompimiento, o sea, toma de liquidez y tengo un rompimiento estructural, ¿sí? Ok, ¿cuál es el último, cuál es el bloque de órdenes? Es esto de acá. Ese es el bloque de órdenes. ¿Por qué es el bloque de órdenes? Porque es el último movimiento bajista antes de iniciar un movimiento alcista, ¿cierto? Miren cómo el precio llega, en este mechazo llega al bloque de órdenes. Entonces, ¿qué pasa? Llega al bloque y miren cómo salta inmediatamente. ¿Cuál es el bloque de órdenes aquí? Podríamos tomar que es toda esta vela roja, ese último movimiento, ¿ya? Y el precio luego va
y se mete acá e inmediatamente sube y me hace el rompimiento de estructura, ¿ya? Si yo me voy a una temporalidad menor, miren cómo me ha dejado esto que me ha dejado como liquidez. Luego el precio viene y verdaderamente entra a una zona importante. Lo vamos a ver, ¿ok? Me voy a ir a 15 minutos. A ver, ¿dónde está esa parte? Creo que está más adelante. A ver, perdón. Ya, me voy con esto. Esto lo vamos a estudiar muchísimo. Miren, aquí va. Ok, cuando el precio hace este movimiento, viene a sacar la liquidez de este bloque, lo que habíamos visto. ¿Ya? Ahora, la liquidez se encuentra acá. Si ustedes se fijan, tengo aquí, podría tomar esta mecha roja, como el bloque de órdenes. Todo esto es el bloque de órdenes, todo esto de acá. Pero si me voy a una temporalidad menor y vamos un poquito a refinar, este en realidad es el bloque, o sea, refinado, ¿ya? Cuando el precio luego vuelve, aquí me hace saca esta liquidez, pero aquí me hace un cambio estructural, ¿ok? Me hace un cambio estructural y uno diría, bueno, el precio, esto va a continuar subiendo. Pero ¿qué pasa? Este cambio estructural que el precio me hace acá, si yo agarro esta mechita y me voy a la izquierda, miren cómo está llegando a la mitad en medio de la nada, o sea, no está apoyado en nada. Si esta mecha hubiera llegado aquí, el precio ya estaría mitigado. Pero como el precio no llegó ahí y hizo el cambio de estructura en un lugar al medio de la nada, en la izquierda, entonces esto se vuelve liquidez. Y luego, ¿qué hace el precio? Una vez me hace el engaño, porque ese es un engaño, luego vuelve por la liquidez. A ver, vamos a ver. Me ha dejado esta zona vacía. Esta zona me la ha dejado ahí y el precio va a venir por debajo de esto a tomar esa liquidez. Vamos a poner ahí, 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 ahí. Me hace el cierre. Aquí tengo un inicio de rango. Aquí tengo el final del rango y vamos a ver, miren, ahí, cómo llega el precio, justamente llega a la zona. ¿Ok? Liquidez, liquidez, el precio aquí me va a hacer un cambio estructural. Acá tengo el cambio estructural. ¿Ok? Y luego de que hace el cambio estructural, pues se va a limpiar todas estas zonas. Miren acá, por ejemplo, cómo tengo un gap enorme y el precio va por estas zonas. O sea, son las zonas que yo las utilizo para como punto de llegada, miren. Y listo, el precio sube y empieza a hacer eso. Y aquí les voy a mostrar esto. ¿Por qué el precio está bajando? Porque ha dejado liquidez acá. Ha dejado liquidez. Miren esto de acá. Fíjense esto de acá, mínimos relativamente iguales, ¿ya? Esto de acá es liquidez. Y aquí el precio, al parecer, ha sido muy eficiente, ¿ya? Porque cada vez que hay un rompimiento, por ejemplo, aquí tengo un rompimiento, este es el bloque de órdenes, ¿ya?
Luego el precio vuelve al bloque de órdenes, miren, lo toca y me hace otro rompimiento y me está dejando, o sea, está subiendo con un order flow, me está dejando eficiente, pero acá me ha dejado estas dos, este pequeño bloque de órdenes, al parecer lo ha dejado con ineficiente. Entonces es posible que aquí el precio llegue y empiece su retroceso. Una vez que llega, ok, tomó liquidez. ¿Por qué? Porque estos son dos mínimos relativamente iguales, ¿ya? Estos son dos mínimos relativamente iguales, por eso el precio está yendo por esa liquidez. Está en la zona donde yo ya podría empezar a hacer la compra, pero tengo que esperar el cambio de estructura. Vamos a ver si se da el cambio de la estructura. ¿Ok? Y al parecer sí, ya fue el cambio estructural. No le queda al precio más que continuar la subida. Ujú, aquí. Pero se dan cuenta cómo el precio va llenando esos espacios. Entonces, ese es el punto de liquidez. A eso vamos. Tengo aquí liquidez. El precio probable que vaya por la liquidez acá. Entonces, eso me ayuda a mí a poder tener una dirección y poder tener algo más que me indica qué es lo que voy a estar haciendo. Quiero saber si tienen alguna pregunta a ver hasta acá. Yo sí, pero tengo una duda. Sí, En el que estábamos viendo, ujú, si lo puede regresar un poquito, en el ahí euro dólar, hubo, ajá, hubo aquí. uno donde, ajá, aparentemente vi que sí había regresado a tomar liquidez, pero regresó todavía otra vez, creo que es más atrás. Y mi pregunta es, a ver, ¿dónde era? Inclusive este la marcó como liquidez. Ujú. Este, mi pregunta es, a ver, ahí teníamos el order flow abajo, digo, ¿cómo se llama? Order flow, sí, correcto. No, el order Eh, block, creo que se llama. Ya, el Llegó y original. tocó y subió. Sí, y tocó Ujú, y subió. Y después sí. volvió a bajar y lo rompió para tomar la liquidez, pero antes había tomado como que lo tocó. Mi pregunta ¿es válido que lo toque por encima o tiene que bajar hasta la mitad del order Ya. block? Porque ahí fue Miren, donde me confundí. cuando yo tengo un bloque de órdenes, este de acá, a veces ocurre esto. A veces ocurre. A veces llega al inicio del bloque y te reacciona. ¿Ya? Puede, puede pasar que a veces vuelva y te llegue a la mitad y te tome la liquidez, porque al hacer eso está tomando liquidez. Siempre que va por un mínimo, te está tomando liquidez. Y de acá, pues verdaderamente ahí empieza la subida como tiene que ser. Ya, esto puede pasar y es válido. Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, voy a entrar en el bloque de órdenes, voy a entrar en la apertura, voy a poner mi stop por debajo. Y es válido que el precio toque y se va y vuelva y entre a la mitad del bloque. ¿Ya? Esto es válido y si pasa, el bloque, o sea, todavía está. Lo que no es bueno es que el bloque, por ejemplo, que este movimiento primero llegue a la mitad, ¿ya? Empiece a subir y luego el precio nuevamente esté queriendo volver al bloque. Eso ya te avisa que es posible que este bloque de órdenes sea invalidado, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Cuando llega la mitad del bloque y no reacciona con intensidad, pues ya, básicamente, al parecer ese bloque ya no va a funcionar, ¿ok? No sé si tienen alguna otra consulta.
O sea, eso quiere decir que si llega a la mitad, digo, si nada más apenas lo toca, podemos pensar que muy probablemente va a regresar a tocar, a quitar con más seguridad Más la liquidez, liquidez. sí. Ujú. Ok, Puede ser y que llegue ok. a la mitad. Llega a la mitad y reacciona inmediatamente. Ahora, si llega a la mitad y después estás viendo que otra vez está llegando a la mitad, no, entonces esto ya te das cuenta. También a veces ocurre que el precio, por ejemplo, empieza a estar así. Si ves esto, igual, ya, no, no, dentro de acá tiene que llegar e irse. Tiene que llegar e irse. Ahora, les voy a dar otro tip. Les voy a dar un tip también. Yo les dije que, por ejemplo, cuando el precio empieza a subir y hace un inicio de rango, ¿ya? Yo tengo que ver bien este bloque de órdenes, o sea, cuáles eran las, digamos, las reglas del bloque de órdenes. Número uno era, primero, que tiene que tomar liquidez de un bajo anterior, digamos, en este caso, ¿ya? Luego, este cambio estructural tiene que estar en una zona también de valor, o sea, eso es lo que le da realmente, lo convierte en verdaderamente algo de lo que yo pueda confiar, ¿ya? Debe estar apoyado en una zona de valor, ¿ya? Obviamente luego tiene que hacer el cambio de estructura. Número tres, esto es lo que tiene que hacer, digamos, los requisitos de un bloque, de un order block. Cambio estructural, pero también debe estar apoyado en un order block o en un order block, ¿ya? Cuando ustedes vean este cambio estructural, inmediatamente ahora ustedes van a agarrar y van a ver qué hay a la izquierda. Si este cambio estructural que ustedes están viendo está en medio, por ejemplo, de un gap, ¿ya? Está en medio de un gap este cambio estructural. Entonces, cuando se cierre el rango y empiece a caer, sí o sí va a ir por esto. Sí o sí va a ir por eso. Porque en ese caso se convierte en Liquidez, liquidez, ¿no es cierto? liquidez, se convierte en liquidez, se convierte en liquidez. Un rango que no está apoyado en un bloque de órdenes es liquidez. Si está apoyado en un bloque de órdenes, ¿ok? Si está apoyado en un bloque, si sacó liquidez de un bloque, este rango es fuerte. Entonces, este rango ya la liquidez que estaba en este bloque ahora va a estar acá. Y a veces ustedes van a ver que este rango, pucha, van a ver ustedes que este rango, por ejemplo, el precio viene acá, saca la liquidez, luego el precio vuelve, saca la liquidez y la liquidez va pasando, va pasando, va pasando. Hasta que haya uno que no, que la liquidez no la toma y cuando se cierra el rango, entonces el precio empieza a ir por esta liquidez, por ejemplo, esto se vuelve liquidez, esto obviamente se vuelve liquidez, y esto que yo podría pensar que es liquidez, ya no es liquidez, ¿por qué? Porque de acá la liquidez pasó acá, entonces aquí va a estar reaccionando el precio. ¿Esto qué se llama? ¿Cómo les dije que se llama esto? Order flow. Order flow, Ahora, sí. Si ustedes en un rango tienen que seguir el order flow, porque si la liquidez se quedó aquí abajo, va a venir al original, al original. Pero si la liquidez fue pasando, entonces ese decision al que uno lo ve, ese es el que te va a dar
el movimiento que estás esperando. Porque no siempre va a reaccionar en el original. A veces la gente dice, bueno, reaccionó en el decisional, pero ¿por qué? Porque la liquidez ya está ahí, no está en el original. Una pregunta, en cierto modo se podría decir que el order flow, cuando pasa, o sea, de un lado a otro, es porque llega casi al mismo nivel, entonces, ¿Correcto? a mitigarlo, ¿no ve? Sí, exacto. Saca, o sea, con tal que ya entra al bloque de órdenes, ya la liquidez la está sacando y se la está llevando. Ok. Vamos a ver un ejemplo donde haya un order flow y donde podamos ver ese tema. A ver, ok. A ver, en el euro había un ejemplo muy bueno. Ya, voy a borrar todo esto de acá. Ok, miren acá. Voy a ir ahí. Aquí tengo un, tengo un cambio estructural, ¿ya? Y luego el precio me va haciendo los fractales que hemos estado viendo. Chan, va haciendo fractales, ¿ya? Y aquí me invalida esto, ¿no? Aquí tengo una toma de liquidez, ¿ya? Y tengo un rompimiento, ¿sí? Ahora, esta toma de liquidez, esto que ustedes ven aquí abajo, ¿dónde está apoyado? Tengo que ir a ver eso. Esta toma de liquidez que empezó a caer, ¿dónde está apoyado? Está apoyado, podemos poner así. Está pasando la liquidez de este bloque de órdenes, la está pasando acá. Ahora, aquí, este se quedó con la liquidez. O sea, la liquidez que había acá, se la pasó acá. ¿Ok? Entonces, eh, acá, por ejemplo, ahí sucede. Por ejemplo, aquí tengo una caída. Acá, miren cómo el order flow. Este es mi bloque de órdenes, esa velita roja. Miren cómo este viene, la saca la liquidez. Y esa vela verde que saca la liquidez va pasando a esta otra vela que saca liquidez, ¿ya? Esta velita verde que ustedes ven saca liquidez. Y luego, miren cómo va pasando la liquidez. Y acá, estas mechas que ven, estas dos mechas, llegan a tocar el bloque. No, yo no los toco. Aquí hay un gap, ¿no? ¿Correcto? Y esta se queda con la liquidez. Aquí se quedó la liquidez. Podemos poner una línea ahí. Se quedó la liquidez acá. Luego me hace un cambio de estructura. ¿Ya? Miro, luego el precio sube. Aquí hay un claro ejemplo de cómo ha ido el order flow, pasando. Y acá, en estas dos mechas, ya no mitigó y la liquidez se quedó acá. Ok, ahora, ¿qué pasa? El precio rompe la estructura, pero acá me vuelve a hacer nuevamente el order flow. Miren, aquí tengo un quiebre estructural y miren cómo esta velita roja le pasa la liquidez a esta de acá. Sale. Luego tengo un cambio, o sea, tengo un rompimiento, tengo aquí un bloque de órdenes y es lo que les digo, tengo otro rompimiento y el precio luego cae, llega al bloque y me rompe la estructura. Luego, ¿qué pasa? ¿Cuál es el bloque de órdenes acá? Podría tomar, digamos, ese movimiento, esta vela roja,
y el precio llega ahí, ¿correcto? Tengo un cambio estructural y eh, vamos a ver qué pasa acá. Ok, ya. Tengo acá un, nuevamente un rompimiento de estructura. Aquí evidentemente podría decir esto es una toma de liquidez acá, pero esto de acá no está apoyado, o sea, no hay un lugar donde está apoyado en en medio de una mecha, o de un, perdón, de un cuerpo de la vela, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué se vuelve? Liquidez, porque está apoyado en un cuerpo de vela que no tiene nada que ver. Si estuviera quizás en la mecha, sí, puede ser. Y además que estos son dos mínimos relativamente iguales. Entonces, esto es liquidez. ¿Dónde se quedó, digamos, la liquidez? ¿Dónde se quedó? El order flow, miren cómo ha ido pasando de acá, pasó acá, luego pasó acá. Y aquí, si yo me voy a 4 horas, aquí, miren cómo, miren, esta es la zona, aquí tengo esta mechita que saca liquidez, ¿ya? Y luego viene esta otra que se mete a la mecha y se queda esta con la liquidez. ¿Se dan cuenta? Luego, eh, para mí, ¿qué es mitigar? O sea, ¿qué es cuándo se puede estar quedando con la liquidez? Cuando tengo una mecha que por lo menos llega al 50%, ahí yo diría que se quedando esta con la liquidez. Pero en este caso, por ejemplo, esta vela rojita no se está quedando con la liquidez porque no ha mitigado el 50%. Se quedó ahí, ¡pup! Y subió. Ahora yo pongo esto aquí a la derecha. Luego el precio llega acá, tampoco toca la zona. Y si yo pongo este mínimo con este mínimo, ¿qué parece eso? Dos mínimos relativamente iguales. Entonces, esta es la zona correcta. ¿Pero por qué? Porque miren desde dónde viene pasando la liquidez. Primero de acá, pasó acá, de aquí, pasó aquí, y de acá, cuando el precio llegó a la zona, a ver, le voy a poner en 4 horas, aquí. Cuando el precio llega a la zona, pues ahora, miren cómo llegó acá, exactamente ahí. Luego la liquidez pasa al acá, a esta última zona. Y aquí está el ejemplo que tú decías. Por ejemplo, este es el bloque de órdenes. Aquí, este es el bloque de órdenes. Último movimiento bajista. Último movimiento bajista antes del impulso alcista. Entonces yo voy a tomar el último movimiento bajista, que sería esas dos velitas rojas, ya, antes del movimiento alcista. Miren cómo el precio aquí llega y toca y luego vuelve para sacar un poco más de liquidez, ¿ya? Entonces la liquidez pasa ahora de acá, luego viene esta otra verde que la toma y la liquidez está aquí. Es un poco complejo, digamos, llegar a deducir esto, pero miren, luego el precio, van a ver cómo llega exactamente a esta zona que estamos marcando. Vamos a ver qué hace. Luego el precio empieza a caer, va a venir por esta liquidez de acá. Ojo, viene por esa liquidez y luego va a venir por esta liquidez que tenemos acá.
Miren, ya llegó a la liquidez acá y esta es la zona donde está la liquidez verdadera, o sea, donde está el impulso. Llega a la zona, a ver, permítanme que vea. Ok, llegó a esta zona de acá. Ya, cuando el precio, cuando nosotros tenemos esta zona, por ejemplo, identificada donde estaba la liquidez, para nosotros hacer una entrada, no porque llegue a la zona, es entrar como locos. Nosotros tenemos que tener una confirmación. Acá, ¿qué hizo el precio? ¿Dónde llegó? Eso es lo importante. Aquí. Entonces, esa es la forma digamos, de seguir el order flow. Ya, esta zona no era la correcta, no era la correcta, pero tenía todo para ser la correcta, digamos, tenía la liquidez. Es por así es que uno va siguiendo el order flow, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta con respecto a esto de acá. No, profe. Eh, hace un momento atrás dijiste que en cierto modo, cuando está formando, o bueno, se podría decir que cuando el precio está formando un canal, ya sea alcista o bajista, Ajá, estaría generando un canal de puro liquidez en realidad y donde sí o sí va, bueno, no sí o sí, pero la probabilidad es mayor que va a ir sí, a tomar, me imagino. Entonces, como un parámetro se puede decir que cuando se forman canales, entonces sí es donde va a haber liquidez y sí va a volver el precio. sí. Aquí les voy a mostrar, aquí, por ejemplo, este puede ser un trade para mañana. Eh, Acá quiero mostrarles lo siguiente, a ver, aquí puede ser un trade para mañana. El precio, evidentemente, tengo un fractal que es que estamos bajistas y yo considero que el precio pues está haciendo esto para o continuar bajando y como me ha dejado aquí bastante liquidez, puede ser que el precio siga subiendo. La zona donde se invalida la caída, porque ahorita si no me rompe esto de acá, yo sigo vendiendo, ¿ya? Pero si se fijan acá, ¿qué tengo aquí? Dos máximos relativamente iguales, ¿correcto? Entonces, esto es liquidez. El precio va a venir por esta zona, ¿ya? Sabiendo eso, yo puedo aprovechar el trade para mañana, por ejemplo, o tal vez se va a dar esta noche. Me voy a ir a temporalidad de un día. Aquí tengo una toma de liquidez, ¿ya? Y aquí tengo un rompimiento en la estructura, ¿correcto? ¿Cuál es el bloque de órdenes acá? ¿Cuál sería el bloque de órdenes acá? No sé si ya lo han identificado. El bloque de órdenes está acá. Miren, este último movimiento bajista aquí tiene una pausa con esta vela verde alcista y luego realmente tenemos una velita aquí que ha sido tocada o no ha sido tocada. ¿Qué dicen ustedes? Esto no la tocó, ¿no ve? ¿Qué sería No se esto? ve, profe. No se alcanza a ver por la escala. Ahí está. No, no ha sido tocada. Ya, este es el bloque de órdenes, ¿correcto? ¿Esto qué sería de acá? Liquidez, ¿no? Liquidez. Entonces, esta zona ahorita para mí es una zona válida para comprar. ¿Por qué? Porque esta zona, o sea, este movimiento ha creado un rompimiento de estructura y aquí arriba tengo más liquidez, lo que les había mostrado, dos mínimos relativamente iguales, todo esto es liquidez. Y además que el precio aquí me ha dejado un gran vacío, un gap. Entonces, lo más probable es que el precio pues vaya por esa liquidez antes de empezar la caída.
podríamos estar buscando una compra aquí en esta zona, pero no solamente, o sea, el primer paso es que el precio llegue a la zona. Una vez llegue a la zona, tiene que hacerme un cambio estructural, porque si el precio no me hace un cambio estructural, entonces no se entra. ¿Qué quiero decir? Que el precio tiene que venir a hacer esto. Llega a la zona y necesito este cambio estructural. ¿Ya? No porque llegue a la zona yo voy a entrar en compra. Hay liquidez, la liquidez está ahí intacta, me ha dejado, o sea, eh, me ha dejado liquidez que la va a venir a tomar, pero también hay la opción de que como el precio está bajista, pues siga haciendo estructuras bajistas. Si el precio no hace el cambio de estructura dentro de esta línea verde, entonces no se compra. ¿Ya? Ese ya es el último punto que les voy a enseñar, digamos, el gatillo. ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí para, para que yo entre en compra? ¿Ok? Este tema de liquidez lo vamos a estar viendo un poco más. Mañana vamos a hacer una práctica ya de todo lo que hemos visto. Vamos a hacer fractales, rangos, bloques de órdenes y con liquidez. Mañana vamos a hacer todo eso. ¿Ok? Em, no sé si tienen alguna pregunta. No, pero ¿cuándo va a haber aquí algún día de entrar a operar en el mercado para ver, digo, porque no, inclusive hasta verlo uno en práctica, pues Ujú, sabe que no va a ser lo mismo cuando hacerlo. empiecen a entrar las emociones Sí, a flor correcto. de piel. Les voy a ¿Sí va a mostrar ver? ahora. Bueno, hasta aquí voy a parar la grabación. Ahora vamos a revisar la entrada de esta mañana que hicimos hoy día.